Bienvenidos amigos, un lunes más. Gracias por acompañarnos. Hoy estoy nuevamente con mis compañeras estudiantes de la obra de Cristo para compartir con ellas conocimiento de valor en relación con algunas de las leyes espirituales. Vamos a Ay, hablar de la aplicación práctica de este material para que cada uno de ustedes, escuchando su conocimiento y la aplicación práctica que cada una de ellas hace de estas leyes, puedan comenzar esa práctica, para que puedan tener una vida más amable, una vida armónica, una vida con mucha tranquilidad, con mucha serenidad. Y si alguno se interesa en estudiar la obra de Cristo, en la descripción del video van a encontrar los teléfonos de Alex Parisi, que es en este caso la líder del grupo de los domingos al cual yo pertenezco. Así que sin más que agregar, le doy la bienvenida a mis compañeras. Están Alex Parisi, Analia Guirao, Rosana Cedres, Libe Guerrero, Paula Sendeja y Gisela Crawford. Bueno, vamos a comenzar a analizar algunas de las leyes que son importantes tanto como la ley del amor, pero que están debajo del paraguas de la ley del amor, que es la ley macro, que es la ley eh, universal, la que las cobija a todas. Y vamos a comenzar por la ley de causa y efecto. Eh, la ley de causa y efecto establece que nosotros somos responsables de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, incluso de lo que sentimos. Nosotros somos responsables de nuestra vibración y de cuidar esa vibración. Eh, Todo lo que nosotros hacemos es a través de la ley de vibración, la actuación. Incluso los pensamientos y las palabras también son vibración. Esa vibración tiene que ver con nuestro estado individual, pero también tiene que ver con el estado colectivo, es decir, esto incide en la vida del planeta. Así que tiene que ver con nuestra responsabilidad y dejar de andar buscando, señalando gente, el culpable es aquel, el responsable es el otro. Los seres superiores a nosotros nos ayudan a sutilizarnos, pero no nos hacen la tarea. Todo lo que nosotros hacemos en este plano, que es el que yo conozco por ahora desde este pequeño yo, tiene una consecuencia y nosotros somos responsables de esas consecuencias. El trabajo es individual. Y como compartíamos en otra entrega, solo a través del amor nosotros podemos lograr la transformación. Así que bueno, se abre el debate y escucho a mis compañeras sobre lo que tengan que aportar en relación con esta ley de causa y efecto. ¿Quién levantó la mano, Paula? Bueno, el conocer esta ley a mí me ha ayudado muchísimo a comprender todas las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida, a lo largo de una encarnación humana. Y bueno, que va llegando la comprensión también cuando llega la capacidad de ir respondiendo ante nuestros actos, de ir haciendo conciencia de cómo cada pensamiento, cada palabra, cada acción tiene una consecuencia. Primero, se va quedando esa huella allí, no es algo que podamos borrar o desaparecer. Pero también esta ley nos dice que vamos a ser responsables de las consecuencias de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acto y que obviamente de la mano de esa ley de causa y efecto, pues tenemos que aceptar que existe también varias encarnaciones. ¿Por qué? Porque así podemos comprender efectos que nos puedan llegar, que no podemos entender. ¿Por qué me está pasando esto? Si yo he sido, no sé, una buena persona, si he actuado con bien, si, etcétera, etcétera, etcétera. O cómo está pasando esto en un niño tan pequeño, por ejemplo. Pero nos dice la obra, ese niño antes fue un hombre, también fue un hombre. O sea, no está iniciando
como un pequeño sin una historia. Hay una historia atrás por la que ese niño o esa niña va a tener que responder y que purificar. ¿Por qué? Porque a través de esa experimentación es que puede ir evolucionando nuestra conciencia. Entonces, la idea de que yo de repente tenía mucho esa idea de injusticias divinas. Eso es una falacia, eso no existe a través de la comprensión de estas leyes. El, el amor de Dios, pues es solo amor. Y al comprender las leyes universales o las leyes espirituales que nos muestra la obra, pero también otros conocimientos espirituales, pero ahora, bueno, enfocados en la obra, al comprender la ley de causa y efecto, sabemos que lo que estamos viviendo se trata de momentos difíciles, obviamente dolorosos, de enfermedades, de pérdidas, etcétera. Tienen que ver con purificaciones de actos que se cometieron antes y que es un regalo de amor para purificar y para poder elevar mi conciencia y que no tiene que ver con que yo no esté siendo favorecida por Dios, que esa es una idea que el que pidamos a Dios que nos favorezca o más que al otro, pues eso no es una idea de justicia y de amor divino. El verdadero amor divino pues se expresa a través de estas leyes. Eso. Alex, Bueno, todo lo que dijo Pauli lo valido y sí, es verdad. Me gustaría agregar, Pauli, la importancia de la práctica diaria en aplicar esta ley, ¿no? Nos ayuda a asumir la responsabilidad de nuestra vida y a comprender que somos co-creadores de nuestra realidad. O sea, toda causa tiene un efecto, ¿no? Entonces, te estamos co-creando de nuestra realidad que estamos viviendo, con eso que estamos formando, ¿no? Y bueno, como reflexión, yo diría, hoy siembro aquello que deseo cosechar mañana, ¿no? O sea, hoy hago lo que voy a cosechar mañana. Gracias. gracias, Alex. Gisela. ¿Me escucha? Sí, ¿Se escucha bien? Ok. Justamente estamos en el curso avanzado en la obra de Cristo Nosotras y en el capítulo 1 habla claramente de la responsabilidad que tenemos como seres humanos, pero no solo individuales, sino como grupos humanos de la vibración, de la elevación del planeta. A mí me maravilla saber que hemos elegido venir todos juntos en esta época de este milenio, llamémoslos de la humanidad, como lo querramos llamar, que estamos participando en una obra misionera y que nuestro granito de arena es tan importante como el que vive en el África o en el Asia o el que sabe o el que no sabe. Todos tenemos una responsabilidad en la elevación de la vibración del lugar donde vivimos, del pueblo, llámenlo como quiera también, la ciudad, en mi caso, pueblo, y por más chico, más grande que sea, donde nosotros vamos, como dije en mis palabras anteriores, tenemos una responsabilidad vibracional. Y la obra nos prepara de a poquitos. Es como cucharaditas de sabiduría para darnos qué pensar y qué reflexionar. Porque cuando tú cerras el teléfono o el libro en ese momento, ya todo está en tu cabeza y tú tienes que aplicar o aprovechar los momentos que aparecen para aplicar lo que con tanto amor se nos está transmitiendo. En esa lección, en la uno inclusive habla de la elevación de ciudades, de lugares, de planetas, y cómo los planetas que están en una vibración más baja que el de nosotros, también están atraídos si nosotros seguimos en una vibración baja. Se habla de un choque de planetas y hay muchos detalles en ese primer capítulo de la obra en que como que nos dicen, abran los ojos, porque queda tiempo todavía
para poder elevar esa vibración y no asociar con las vibraciones bajas. Estar pendientes todos los días de tus pensamientos, tus obras, tus emociones, cómo compartes, cómo vives. Y el capítulo es muy largo. No me acuerdo cuántas páginas tiene. Pauli lo estaba leyendo y yo a veces me olvido, pero yo lo reviso bastante y reviso las preguntas. Y a veces en la noche, antes de dormir, me hago alguna que otra pregunta y digo, ¿cómo colaboré hoy? ¿Qué hice el día de hoy para aprovechar ese momento que no va a volver, como les dije anteriormente? ¿Cómo aporté a otra persona o a este ser o a quien se haya aparecido en mi vida el día de hoy? ¿Cómo he podido aplicar o no me di cuenta? ¿En qué momento estuve distraída y pasó una oportunidad para hacer una obra de bien o elevar mi vibración y ayudar a otro a elevar la de ellos? Ese primer capítulo del libro avanzado, que es tan largo como te digo y tiene, no sé, creo que 60 preguntas, creo que son, es para leerlo despacio. No es para tomarlo, bueno, cuando viene el que sigue, no, no hace, me tinca, no sé si ustedes conocen esa frase, me suena que nos vamos a sentar a pensar un poquito más y que la obra nos lo está pidiendo así. Gracias, Giselle. Lisbeth. Sí, yo lo que quería comentar con la ley de causa y efecto, que no solo ayuda a que nos comprendamos nosotros mismos, sino que en lo particular a mí me ha ayudado a comprender a otros. O sea, y no solo comprendernos, sino también, por lo menos en el caso de los hijos, a que entiendan que toda causa tiene una consecuencia y nosotros como padres tal vez queremos protegerlos y ampararlos, pero tienen que vivir las consecuencias de las acciones que ejecutan, grandes, chiquitos, o sea, porque incluso desde pequeños, estas acciones, también ellos tienen que aprender que cada acción tiene su consecuencia y nosotros en esa guía, incluso que nos permitió Cristo dar a nuestra generación o a nuestra descendencia, vamos a decir, tenemos que permitir que ellos crezcan también sabiendo que toda acción, a toda acción corresponde una reacción y que tenemos que ser responsables de eso que hicimos. Entonces, y me encantó lo que decía Gisela hace ratico, de que la obra han sido esas cucharaditas de sabiduría. Porque esa es la frase, ¿no? Ese poquito a poquito que uno va diciendo y va aprendiendo y va concientizando y va tratando a veces o a veces inmediatamente dependiendo de integrar a tu vida, ¿no? Y de verdad que esa frase me encantó. Gracias, Lisbeth. Rosana. Sí, cuando empezaste la reunión nombraste la ley del amor como la primera, la fundamental, y yo te agregaría que la ley de causa y efecto no existiría si no existiera la ley del amor, porque en realidad también es ley de amor, causa y efecto. Y Y voy a poner un ejemplo para la ley de causa y efecto personal, que yo ya lo había planteado al inicio del grupo de la obra, pero creo que describe mucho en realidad en qué consiste la ley. Hace unos años con Raúl Castro decidí hacer una regresión. Él me hizo una serie de preguntas sobre mi vida. Y yo le conté de que era viuda, de muy jovencita, que tenía 2 hijos. Me preguntó de qué familiares tenía y ahí me llevó a una vida pasada. Y en esa vida me percibí como hombre. No era tanto sus imágenes, sino lo que yo sentía, ¿no? Sentí hombre y era romano.
Y tenía un amigo al que yo adoraba mucho, que crecí con él. Y en ese amigo que crecimos en la niñez, que jugamos, eh, él hizo una vida humilde y yo era muy poderoso, tenía una gran posición, pero no tenía el amor. Él sí, él estaba casado y yo le envidiaba eso, porque él no tenía nada y era feliz y yo con todo lo que tenía no. Eh, Era como un carro, atropellé a la esposa y la maté por el simple hecho de la satisfacción de que yo podía hacerlo. Él me pidió que mirara a la mujer quién era, no me doy cuenta, no sé, me dijo mírala a los ojos. Cuando la miré a los ojos, era mi hermana. Y, y ahí empecé a comprender una cantidad de cosas porque yo crecí con mi hermana y mi hermana yo le fastidiaba, siempre rezongaba conmigo, no me quería y yo no entendía por qué. Yo le hacía cartitas en las navidades y tarjetas que la quería mucho y todo eso, pero ella siempre con esa... Me preguntó si a mi amigo si lo veía en esta vida y le dije que no. Supongo que me lo preguntó por a ver si era mi esposo. Le dije que no lo veía. Me preguntó si lo veía en alguna parte y no, que no había, desde aquella época hasta ahora no había encarnado más porque se quedó con un odio total. Eh, Murió con odio y me perseguía todo ese tiempo. Y fue tan grande la angustia. Eh, y no tanto la angustia por haber matado a la esposa, sino por mi amigo mismo. Eh, Le tronqué la capacidad de su vida, de poder desarrollarse, y todos estos años, que son muchos, este, él estuvo penando. Y para mí, eh, el resarcir hoy, supongo que mi esposo vino a eso, a yo sentir que era lo que era a tener una pérdida, pero eh, miré a mi amigo y lloré muchísimo y le pedí perdón, hablando del perdón. Eh, Realmente lo sentí, fue mucho llanto, eh, lo sentí como liberación de ambos. Eh, Liberar esa situación. Eh, Habrá pasado, pasó una semana, me llevó mucho que pensar. También pensé, aparte eh, del daño, todo lo que tuvo que pasar yo, muchas vidas, para recién este punto tomar conciencia y poder solucionar eso. Entonces, también mi amigo perdió todo este tiempo esperando, se tuvieron que dar una cantidad de cosas para poder solucionar. Entonces, la ley de causa-efecto no solamente el daño que se hace, sino el tiempo que después puede llevar a arreglar todo eso. Habrá pasado otra semana más y mi hermana me manda un mensaje por primera vez en la vida diciéndome, te quiero mucho, que nunca Qué no me lo había emoción. dicho. Más bien era yo. Entonces, yo creo que es un gran ejemplo
para ver el daño que uno puede hacer y el estancamiento de varias personas, ¿no? Y que puede suceder tras una acción aislada en la vida, el daño al otro, a los que están alrededor, la familia y a uno mismo. Gracias, Rosana. Analía, Yo, bueno, la verdad es que para mí el tema de la ley de causa y efecto la vengo viviendo, ¿no? Desde hace varios años y sobre todo en mi carrera médica. He estado muy vinculada con el programa de salud sexual y reproductiva y los cambios que hubieron, no solamente con el ingreso de los anticonceptivos, sino con la ley del aborto. Entonces todo eso trajo una eclosión dentro del ámbito médico de quienes se decidían hacer el aborto y quienes no, y en qué instituciones se iban a hacer. Eso fue dificilísimo. Yo, por una cuestión de conciencia, dije que no. Hasta ahora el tema de la abstención de conciencia era respetado. Pero no obstante, yo hice una maestría en bioética y dentro de la bioética se analizaban todos los casos y se analizaba por qué razón se decidía abortar. Por ejemplo, que estábamos con menores, menores que habían sido violadas y se las ponían en una cámara Killian para ver si estaban diciendo la verdad. Y después, ahí que con todos los personajes que insistían por el aborto, habían familias que decidían hacerse cargo de los niños. Bueno, pero el tema es que yo hice una tesis y que estaba relacionada con el síndrome de Down y con la fibrosis quística. Es una enfermedad muy grave que afecta a los pulmones y otras partes de la economía del cuerpo. Y estas niñas son muy vulnerables por una cuestión de discapacidad. Entonces recibíamos niñas con embarazos o con posibilidades de ser violadas. O sea que era una vulnerabilidad absoluta del ser. Entonces ese fue el fundamento de hacer una tesis y la tesis estaba apoyada sobre la posibilidad de hacer la ligadura tubaria preventiva en todas las niñas menores de 13, de 14 años, autorizada por los padres para evitar un daño mayor o un aborto, o entrar en esa disquisición si iba o no iba al aborto. Por eso te hablo, digamos, de lo que es desde el punto de vista de la legalidad, de lo que puede ocurrir. Yo hice la tesis, salió brillante, bueno, qué sé yo, con mención de honor y todo, apoyando el tema de la ligadura, no solamente por mí, sino que yo hice entrevistas a sacerdotes, hice entrevistas a rabinos, o sea, todos los que estudian en la espiritualidad, pero no estaba en la obra de Cristo. Lo que te estoy hablando es el año 2017. Conclusión, que yo terminé esa tesis, pero con un dejo de amargura, porque había algo en mi conciencia que me decía que no cerraba. ¿Y qué es lo que no cerraba? Que cuando leí la obra de Cristo y la causa y efecto y la ley del karma, y todo esto que yo estuve diciendo recientemente con tanto énfasis, ¿por qué? Porque como vos dijiste, lo elegiste justo. Porque es una respuesta a ese dolor que me quedó, decir, ¿quién soy yo para tomar decisiones sobre la vida del otro? Una de las niñas que quedó embarazada con fibrosis quística falleció y dio a luz un niño, un varón. Entonces ahí se ponía lo mismo que hay enfermedad que dices, o vive la madre o vive el hijo. Y bueno, pero no es una decisión mía, no es una decisión del obstetra, ni del pediatra, ni del nadie. Es de ese vínculo que no es de esta vida, sino que están transcurriendo tantas vidas.
y están respondiendo a una ley de causa y efecto, a un karma, a una respuesta a ese dolor anterior y que se repite ahora y tiene su porqué, más allá de la violación, más allá de tantas responsabilidades que son privativas de la familia. Y todos los demás entramos con el dedo acusador a decir, no, esto tiene que ser así, la otra tiene que estar allá, tiene que... Bueno, entonces por esa razón yo te decía la precaución, digamos, más vale el silencio, evitar la opinión, evitar, digamos, poner el dedo, ¿eh? Justiciero ante distintas situaciones que lo único que producen es errores. Y ese error me va a venir a mí, porque eso lo he estado viendo también en la práctica médica, cómo en una época se consideraba importante decirle al paciente que tenía un cáncer. No es así. No todo el mundo está en condiciones de recibir ese diagnóstico. Produce dolor, produce impotencia, todo lo que puede llegar a significar. Y muchas mujeres que yo recibo por el tema de la mama, porque el tema del cáncer de mama es muy frecuente y la mama está muy relacionada a la femineidad, a la maternidad, eh, al ser íntegro de la mujer. Que te digan, tienes un cáncer de mama. Escúchame, el dolor que está causando aquel que pone el dedo juzgando una situación, va a recibir una respuesta. Eso lo he aprendido ahora, a callar, contemplar, como dice la ley del amor, acompañar, contener, el dolor de ese momento, bueno, bajarle la vibración intensa, que ya la vida se va a encargar de ir dándole las respuestas, digamos, por cuotas. No es necesario saber las cosas así violentamente. Bueno, esa quería hablar de mi Causa experiencia. mucho dolor también esos que dicen, te quedan tantos días de vida. Qué terrible. Es Alex, terrible. sí. Wow, pues qué fuerte tu profesión, Analía, porque por un lado, pues das vida y recibes a bebés y todo lo demás, y por otro lado, todo lo que pasaste, pero viéndolo desde otra conciencia, ¿no? Anteriormente, ahora ya es otra. Nada, lo que quería comentar, y también, Rosana, qué bonita historia, qué bella historia de la que nos contaste, de verdad me identifico muchísimo, muchísimo en el sentido de las constelaciones familiares también. Y ese era mi aporte, ¿cómo le dicen? Mi comercial. Estoy iniciando Mi Otra Yo, la serie de Netflix, y habla de eso, Rosana, de las constelaciones familiares, cómo indiscutiblemente venimos aquí a tratar de solucionarlo y no nos explicamos. Solamente he tenido la oportunidad de estar en una constelación familiar, pero de una amiga, o sea, no me tocó a mí, digamos, porque, bueno, no sé, no estoy muy familiarizada, ¿verdad? Pero así tal cual se reúnen las personas y la persona que se voluntaría a que digan, ya escoge a los personajes. Y sí, tal cual, inclusive la forma de hablar y la forma de ser, de lo que se está habiendo. Y bueno, esa era mi corte comercial, Mi Otra Yo de Netflix. Yo la vi. Buenísima. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Les parece que exploremos la ley del ritmo? Bueno, yo solo tengo para decir, después Alex va a explicar eso que quedamos pendientes, ¿no? El ritmo es perfecto en la creación. Los ritmos son perfectos y ocurren cuando tienen que ocurrir como tienen que ocurrir. Pero algunas veces nosotros estamos arriba
y otras veces estamos acá abajo. Algunas veces estamos full paz y otra vez nos agobian los desasosiegos. Nosotros cuando cosechamos, sembramos, disfrutamos de la siembra, pero no necesariamente que sembremos nos garantiza una buena cosecha, ni siquiera una cosecha. Entonces, yo he tenido, por ejemplo, episodios donde antes de tener la conciencia que tengo ahora, que no es muchísima, pero es más de la que tenía en el 2010, por ejemplo, cuando me diagnosticaron las enfermedades inmunológicas, yo en ese momento confronté a Dios, zapateé, lloré, batuqué. Las cosas que le dije a Dios me dan vergüenza ahora. Era demasiado para un solo cuerpo, era demasiado para mí. Ya yo había llevado mucha leña, como para que ahora también me dieran lupus, esclerodermia y artritis reumatoidea. Entonces, la pregunta que quiero hacer en relación con el ritmo es cómo podemos hacer para nosotros conservar la fe aún en eso cuando estamos abajo. Porque cuando estamos arriba no pasa nada, todo es maravilloso, pero cuando estamos abajo tenemos desafíos, tenemos confrontaciones, tenemos tristezas. ¿Cómo hacemos para conservar la fe en esos momentos? Puede empezar, Alex, si quiere. Wow, pues fíjense, yo diría, todo pasa. Cada etapa tiene un propósito y una enseñanza. Mi abuela siempre decía, todo pasa, ya todo pasará. Y yo no lo entendía, ¿no? Porque en ese momento, pues estás la tormenta, ¿no? Y ya después cuando volteaba y decía yo, cuánta razón tenía mi abuela, porque así tal cual, de verdad, todo pasa, o sea, es como también el permitirnos fluir con la vida en lugar de resistirnos a ella, ¿no? Sino como la ola, ¿no? Cuando los surfistas, cómo se suben a la ola y fluyen, ¿no? O sea, si se ponen en contra de la ola, pues ahí nada más no, ¿no? Eh, Otra cosa también, pues todo en el universo se mueve en ciclos, ¿no? Día y noche, las estaciones, el crecimiento, el descanso, la alegría, el aprendizaje. O sea, todo es, como dices, ¿no? Un subir y bajar, ¿no? Y esa es la ley del ritmo, ¿no? Yo lo visualizo como un péndulo, ¿no? O sea, todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir. Y la vida es así, ¿no? O sea, somos así, pero bueno, me quedo con lo que mi abuela siempre me decía, materna, todo pasa, todo pasa. Y ve, Lo que acabas de decir, Ale, incluso esa era la frase que mi papá me decía. Todo pasa y a mí, o sea, se me quedó grabada y entender, yo creo que en base a la ley del ritmo, entender que todo en esta vida tiene un porqué. O sea, todo, o sea, cuando estamos en lo bueno, sobre todo como tú decías, Migno, es muy fácil, porque estamos bien, pero en los momentos malos también recordar que todo lo que está pasando tiene una razón de ser. Y dentro de nosotros eso también nos da este crecimiento, estas enseñanzas, el poder entender o poder concientizar en ese momento y decir, ¿qué tengo que aprender de esto que estoy viviendo? Porque todo tiene también una lección que tenemos, o sea, precisamente esas elecciones, esos karmas, eso que tenemos que sanar. Entonces, algo tengo que aprender de esa lección. Entonces, entender que esa es la ley del ritmo, pues, o sea, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, e incluso ese mismo hecho hacia las sociedades donde nos desenvolvemos. A veces muchas personas piensan que siempre van a estar en la cúspide y no voltean a ver que eso no es cierto y que la vida da vueltas, ¿ok? Como el mundo, y que en algunos momentos vamos a estar aquí y en otros momentos vamos a estar abajo. Entonces, eso también da relacionamiento con otras leyes, ¿no? Como el trato que debo tener con los demás, porque no siempre voy a estar en la cúspide. Gisela, Aquí Gisela. estoy. Aquí estoy. Am, con base a tu pregunta, justamente la semana pasada en clase con María Elena estábamos conversando de eso. Hay un libro que ustedes deben de conocer, El viaje del héroe, de Joseph Campbell. Y en el libro El viaje del héroe, en el
No se llama el libro El viaje del héroe. Él hace el ejercicio, la analogía del viaje del héroe. Y él dice que todos los seres humanos tenemos ciclos de montañas y valles, que todos vamos a empezar un ciclo de aprendizaje desde una caída y que todo el proceso de resolver lo que haya que resolver, el convenio, el acuerdo o el contrato que tengamos aquí, depende de esas experiencias y que todos somos héroes o heroínas de nuestras propias batallas, las cuales hemos elegido, ahora que sabemos, nosotros mismos. No tiene sentido en el plano físico muchas cosas porque decimos, como tú bien dices, Minori, ¿por qué padre me mandas estos dolores, esta fatalidad, estas enfermedades? Llamémosla como querramos. Am, Nosotros en el cuerpo físico, es un cuerpo denso, necesitamos experimentar todo esto para volver otra vez al espíritu. Y en el viaje del héroe lo explica este Joseph Campbell de esa manera, que nosotros necesitamos estos ciclos en nuestras vidas de siembra, cosecha, consecuencia, acción, reacción, para poder evolucionar, porque somos parte de esas leyes. Desde el amor, Dios nos da desde su infinito amor y misericordia la oportunidad de regresar desde lo físico, porque nosotros venimos de lo más puro, de un estado puro, tenemos que trascender no sé cuántas capas en el astral para llegar a la materialización en la fecundidad, y después para poder regresar para allá, tenemos que volver a sutilizarnos. Y Campbell lo dice en ese libro, la única manera es utilizarnos, son estos ciclos que nosotros mismos, como viajeros en el tiempo y el espacio, elegimos. Y sí, nadie quiere una enfermedad, ni un aborto, ni un niño violado, ni... Yo creo que eso lo tenemos que empezar a procesar ya de otra manera, como dice Analía, lo que le tocó a ella, que es tan duro, tener que hacer una tesis de esa y profundizar en esas almas que han elegido esas lecciones tan duras, y que a veces nuestra posición es estar escuchando, sostener la mano del hermano, porque nosotros no podemos cargar la falta del hermano ni la corrección del hermano. Yo puedo sostener tu mano y caminar contigo, y juntas te acompañaré en algún momento y tú vas a seguir tu camino. Por eso es tan importante, yo pienso, estas conversaciones, entender que todos tenemos un viaje del héroe en nuestra vida, que todos hemos estado en la caída, o que nos estamos cayendo, o ya nos caímos, no sé en qué proceso esté cada una de ustedes, pero que también va a volver a levantarse y va a terminar, y otro va a empezar, y así sucesivamente, hasta que estemos listos para dejar la materia y otra vez treparnos al héroe que seguimos, porque esto sigue. O sea, qué pena que nos vamos ya rapidito al cielo, como dice José Gonzalo, borrón y cuenta nueva, ¿no? 0 kilómetros. Ya pedí perdón, ya le dije a mi amiga que me arrepentí, volteé y digo, ay, ahora me voy a la fiesta y hago lo mismo. No, no funciona así. Ni el confesionario, ni el acto de contrición, ni 20 Padre Nuestros. Así no funciona el viajecito. Va a haber una consecuencia a toda acción, y no va a ser la consecuencia que uno diga, no, te van a meter preso. No, a veces las consecuencias vienen más tarde con tus hijos, pagan, como dice la vida, la Biblia, tus hijos o los hijos de tus hijos. Las consecuencias son cuando tú menos te imaginas, viene algo que tú dices, pero yo, ¿por qué yo? Si yo no he hecho nada. No, es que sí hiciste. No te acuerdas, que es muy distinto. Y ahí está en el viaje el héroe, se los recomiendo analizar, ¿no? De Joseph Campbell. Muy bueno es. Analía. Cariño, mira, yo quería, con respecto al ritmo, el biorritmo que se establece desde que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos multiplicamos y morimos.
todo es un ritmo que se repite mientras estamos acá encarnados y que tiene sus vaivenes y que eso también está contemplado dentro de la ley amorosa, de la ley del amor. ¿Por qué? Porque todo tiende a la armonía. En la medida que nosotros respondemos a ese biorritmo, que, que no lo contaminamos, como se ha ido contaminando los genes, como nos hemos ido contaminando mentalmente, ese biorritmo podría haber sido mucho más fluido, como dice la obra, que hay planetas que tienen el mismo tiempo de evolución desde sus humanidades, pero que están más evolucionados. ¿Por qué? Porque nosotros hemos transgredido muchas veces el ritmo de crecimiento, no solamente en nosotros, sino que en los otros, sino que en la naturaleza. Hemos ido alterando. El ser humano ha tenido, lamentablemente, cuando toma conciencia, esa capacidad de tener del amor propio y de tomar decisiones que han favorecido y no han favorecido. Entonces se ha alterado el ritmo de la naturaleza en el mundo, en el planeta. Y esa es, digamos, una de las cuestiones más importantes que a nosotros nos pone en peligro también de extinción, ¿m? Como humanidad, por esas alteraciones del ritmo, por las guerras, por la contaminación del ambiente, por el agua, la contaminación del agua. Vamos alterando el ritmo de la naturaleza, la destrucción de los bosques, los fuegos, digamos, la destrucción digamos, de las especies animales. En realidad no se destruye nada porque va todo al astral. O sea, nosotros creemos que destruimos. Los únicos que vamos a terminar destruidos va a ser la humanidad llegado al punto. Porque también dice ahí la obra, ¿eh? Que cuando el ser humano toma conciencia, ahí incide las dos, digamos, el bien y el mal. Ahí entiende lo que es, pero la naturaleza no tiene ese problema. La vibración en la naturaleza es ritmo positivo, siempre. Por eso que la Tierra es positiva. Todo es positivo. La Tierra tiene una carga negativa, pero estoy diciendo son vibraciones positivas. El ser humano es el único que va contaminando y se va cargando de vibraciones negativas. Gracias, Es Analía. un Rosana, comentario. Rosana. El hecho de estar en un mundo dual, tenemos oscuridades y luces, así como existe un ritmo para las estaciones, para el día, la noche, también existe en nosotros un ritmo bueno y malo, subimos, bajamos. Algo que me ha servido mucho a mí es el yoga para el estar presente en el ahora. Ese estar presente me ayuda a observarme, ¿no? Y, y aceptarme. Yo acepto que dentro de mí hay luces y hay oscuridades. Eh, el observarme hace que, eh, porque en esos momentos en que bajo, que mi ritmo, mi vibración también no es tan buena, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Qué situación me llevó a esto? Entonces, esa observación y eso estar el presente ahora hace que mi ritmo vaya cambiando. ¿Alguien más? Yo quiero preguntar algo. El ritmo nos exige a nosotros paciencia, porque ocurre como tiene que ocurrir, pero muchas veces nosotros desde lo que somos aquí en este cuerpo, pretendemos, o sea, todo lo queremos rápido, además, todo nos invita a la inmediatez. Nos ayuda la ley del ritmo a cultivar paciencia y cómo, porque la paciencia tiene que ver con desprendernos de los
Apegos al proceso y al resultado. ¿Cómo nos ayuda la ley del ritmo a cultivar paciencia, la que quiera? Bueno, creo que por sí misma esta ley del ritmo con la naturaleza que es una gran maestra y cómo podemos observar que por más que queramos que un arbolito pequeño de limón o de naranjo nos dé frutos la semana que viene, pues eso no va a ser posible. Por más que yo lo quiera, por más que haga, riegue, abone, etcétera. Al contrario, puedo interrumpir ese proceso de ese arbolito para que en, no sé, en 3 años o 4 años que ya esté en una madurez, pues pueda dar frutos. Entonces yo pueda gozar del fruto de ese arbolito. No hay manera, no hay posibilidad. Claro, como bien lo dice Analía, se han ido pervirtiendo ciertos procesos de la naturaleza y que han hecho mucho daño, como ahora el crecer animales en granjas de manera química terrible, procesos que quizás llevaban un año, ahora se llevan 4 meses a un animalito, tenerlo en engorda y en un estado ya para hacer alimento, ¿no? Pero todo eso con las consecuencias que han traído para la salud del planeta, para la salud ambiental, para la salud de esa especie y para la salud de los humanos, ¿no? Entonces, aquí bueno, no hay de otra más que tener paciencia en muchos aspectos. Justo hay una de mis sobrinas que está esperando un bebé después de 10 años de querer ser mamá. Por fin esa criatura creo que va a llegar a esta familia. Entonces ella le decía a mi hermana, es que no, ya no puedo esperar, ya quiero que sea mañana. Y dices, no, no, claro que no quieres que sea mañana. Si esa criaturita sale mañana, pues se va a perder, desde luego, ¿no? Aunque quieras, aunque no tengas paciencia, aunque esperar haya sido siempre el coco de tu vida, en este caso, bueno, esperaste 10 años para lograr este embarazo, tienes que esperar 9 meses para que esa criatura pueda llegar y la puedas sostener. Entonces, no hay más. O sea, estos procesos nos dicen, tienes que aprender a tener paciencia, sí o sí, no hay más, no hay otras maneras, ¿no? Gracias, Paula. Nada más. Alex. Felicidades a tu sobrina. Gracias, gracias. Bueno, pues yo diría que respetar nuestros tiempos, que tiene que ver con lo que está diciendo Paula, ¿no? Precisamente ayer mi hija, siempre lo pongo en casos, ¿no? Mi hija me dice, que bueno, que si ya quería tener hijos en 2 años, ya le urgía y no sé qué. Entonces yo le decía, hija, tú me los vas a cuidar, ¿verdad, mamá? Y yo le dije, no, yo no te los voy a cuidar. Pues quieres un hijo, ¿verdad? Pues cuídalo. No, pero mamá, ¿cómo? Y no sé qué. Y yo, no, no te lo voy a cuidar. Quiero que pienses bien, ¿no? O sea, todavía, bueno, te falta por terminar tus licencia, esto el rollo. Y le digo, ¿y de ahí? O sea, es cuidar, o sea, cuando ya eres mamá, desde que naces, ya jamás vuelves a dormir, ¿no? Entonces, colgamos y después le volví a hablar y le di, porque dije yo, se va a quedar con la idea de que no la voy a cuidar, que qué mala, ¿no? Entonces le hablo y le digo, a ver, te digo, por supuesto que te los voy a cuidar, pero lo que yo quiero es que pienses que en 5 años o más, que disfrutes ahorita tu proceso, que disfrutes tu tiempo, que disfrutes esto que estás haciendo, ¿no? Y esto viene a colación de lo que estoy diciendo, ¿no? De respetar nuestros tiempos, ¿no? Porque así como ella, pues seguramente hemos vivido como ella, que estamos queriendo primero esta etapa y ya estamos saltándonos con la otra y luego con la otra y luego con la otra, ¿no? Es como al tiempo, paulatinamente, pues irlo disfrutando, ¿no?
Se nos olvida eso, ¿no? Queremos más y más y más y más. Pero bueno, Gracias, mi querida Analía. Sí, yo, yo creo que a los que más se les altera el ritmo es a los niños. A los niños cuando se les quita la inocencia de entrada, que todo es por errores de los adultos, cuando se les entrega los celulares antes de tiempo, cuando se los deja en manos de desconocidos, cuando se los entrega a los colegios y están, digamos, muchas horas convencidos los padres de que están sumamente educados y la primera educación es en el hogar, al lado de la madre, como decía Alex, al lado de mamá en su tiempo, amorosamente. Las madres muchas veces al principio que tienen un bebé corren muchísimo porque a lo mejor tienen una licencia, que eso ya viene por la organización de nuestra sociedad, que son breves. A lo mejor tienen que dejar a su bebé en una guardería cuando tiene a los 3 meses o a los 4 meses, con las consiguientes consecuencias de dejarlo al niño. ¿Por qué? Porque el niño necesita el vínculo materno durante todo el primer año de vida, muy cercano. Y el despegue, o 3 años, y el despegue se va haciendo en forma paulatina. Lo mismo cuando los televisores están en los en los dormitorios de los niños. Le vas quitando la inocencia, los estás exponiendo a imágenes que no son toleradas por su cerebro, porque son impactantes, porque son dolorosas o porque son pornográficas o por lo que sea. Todo eso es lo que va ensuciando, el ritmo normal de un niño. Cuando lo abandonas y lo dejas frente al televisor, en vez cuando el padre no se acerca, no está acompañando, no sabe cuáles sus vínculos, bueno, todos esos problemas de la sociedad van alterando el ritmo social, el ritmo familiar, el ritmo educativo y el ritmo de la naturaleza, porque todo va incluido. Es muy, Dios quiera que en el caso de mis hijos sean lo suficientemente, y mis nueras, este, inteligentes, porque yo tampoco estoy en condiciones de absorber el trabajo de mamá. Yo ya fui mamá, ¿m? Y me las arreglé y bueno, y tengo 5 hermosos hijos que han, bueno, pero ahora les toca a ellos la etapa, pero veo que está difícil porque se necesita, salen a trabajar los dos, una necesidad, tienen horas, muchas horas fuera de la casa, entonces se ven en unos intríngulis que no sé cómo se las van a resolver. Bueno, no voy a seguir hablando porque a lo mejor hay alguna que quiera Bueno, comentar algo más. eso que han El dicho estas dos ritmo en la mamás, sociedad. eso que han dicho estas ¿Mm? dos mamás tienen que ver con el libre albedrío de esos seres, así que déjenlos en paz. Bueno, amigas, compañeras de camino, compañeras de estudio, esta sesión ha terminado. Yo quiero cerrar con lo siguiente, una manera de nosotros cultivar la paciencia es concientizar esto, hacer siempre lo que a nosotros nos corresponde, sin pensar, sin apegarnos al proceso ni al resultado y luego soltar eso para que Dios haga el milagro, haciendo nosotros lo que nos toca. Y esa paciencia tiene que ver con que no estemos nosotros eh, haciendo esfuerzo para que ocurra cuando nosotros queremos y como nosotros queremos. Hacemos solamente lo que a nosotros nos toca y que Dios nos haga el milagro. Con esto cierro agradeciéndoles haber estado en este espacio. Sé que todo lo que han aportado va a servir a mi audiencia para comprender de qué se trata la ley de causa y efecto, de qué se trata la ley del ritmo y cómo las pueden poner en práctica en su día a día. Así que bueno, muchas gracias. Hasta un próximo encuentro. Y a ustedes amigos, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Minori. Muchas gracias, Gracias. chicas. Muchas Un abrazo a gracias. todos, a todas. Gracias a Chao. todas. Gracias. bye. Chao.